Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que con estos programas nosotros no pretendemos reemplazar una consulta médica, tampoco este es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. La finalidad de este programa es poder desarrollar con todos los especialistas lo que he escrito en mi libro de las 100 enfermedades más frecuentes, que viene con un segundo libro que se llama Cómo hacer de la cocina una farmacia y que ustedes consiguen en todas las librerías nacional de Colombia y en aeropuertos también, y tiendas naturistas. Y lo que nosotros queremos es que todos ustedes entiendan la importancia de la consulta médica, la importancia de los exámenes de laboratorio y el estudio clínico del paciente. Con preocupación uno ve que las personas dedican mucho interés a los vehículos. Y sí, uno quiere tener el carro en buenas condiciones y la moto y demás. Pero lo que nos toca ver a nosotros los médicos en la práctica médica es que los pacientes nos están llegando muy mal, porque entendieron la prevención en el carro, pero no en el cuerpo humano. Entonces las personas se enferman y van a buscar las pasticas de la abuelita del nochero, lo que le dice el amigo que le lava el carro, lo que le dicen en la tienda naturista, lo que le dicen en la droguería, lo que les dice el vecino. Lo que es peor, muchas veces tenemos pacientes preparados para cirugías y hay personas que dicen, no, yo no me operé. ¿Por qué no te operaste? Dicen, no, es que una amiga me dijo que cuidado me hacía operar, que es que esa cirugía era peligrosísima, que la anestesia me podía matar. Y entonces yo le pregunto a ella, ¿y dónde estudió la amiga? No, ella no, es una ama de casa. Y le impidió que esa señora se hiciera un procedimiento que realmente necesitaba urgente para su salud. Cuando se toma ya la decisión de hacerse el tratamiento, ya es tarde. ¿Saben por qué? Porque la enfermedad es muy bruta. La enfermedad no entiende si lo están automedicando, si le mandaron la pastica que era o no era. Ella va siguiendo. Ella es como un tsunami, ella va tumbando y va dejando estragos. Y devolverlos es muy difícil. Quedan muchas secuelas, quedan muchos daños, quedan muchas lesiones. Y muchas veces ya no sirve el tratamiento, ya es tarde. También nos llegan pacientes que se han hecho tantas y tantas cosas que el proceso de la enfermedad cambia su curso. Y lo que están es tapando el proceso de la enfermedad y ya uno no sabe qué tiene el paciente. La dermatitis cambia totalmente, el cuadro gástrico de ese problema de diarrea crónica o de la misma gastritis o otras patologías, ya cambian su curso y hacer el proceso terapéutico se vuelve mucho más difícil. Cuando nosotros ideamos ese modelo de salud que es Un Día para tu Salud, hoy que estamos grabando en este lindo sitio que es una de las clínicas donde hacemos el Día para tu Salud, esta en Manizales, lo que pretendemos con este proyecto es que la gente vaya a hacer con el cuerpo humano lo que hacen con el carro. Es que el carro hay que llevarlo un día a prevención, el carro hay que llevarlo al chequeo y a la técnico-mecánica para que no lo lleven en una grúa. Infortunadamente llegan en ambulancia a las clínicas. Por eso ese modelo de Un Día para tu Salud, quien lo quiere, la consulta dura 12 horas. 12 horas. Y yo me voy a ir 12 horas a que me hagan una cantidad de cosas. Y al carro porque sí. ¿Y qué le pueden hacer uno en 12 horas? Lo que la EPS se demora 6 meses o un año. Los exámenes básicos. Una ecografía de cuello a testículos o genitales. Un examen ginecológico como se lo merece una mujer, completo. Citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno, cita con una ginecóloga, oncóloga. Exámenes de laboratorio, todos los que necesite el paciente, que es diabético, que tiene hígado graso, que tiene un problema de cirrosis, todos los exámenes que necesita el paciente. Que se le haga también una consulta de nutrición, que se les haga una consulta de medicina interna con electrocardiograma y que se les haga una limpieza de colon.
Es que así como uno limpia el carro y limpia la bicicleta que uno tanto cuida y la moto, el cuerpo hay que limpiarlo. Estoy leyendo un libro muy interesante que se llama Clean, que significa limpieza, de un cardiólogo que estando haciendo la residencia de cardiología en Nueva York se enfermó de comer tanta comida rápida y calentar todos los alimentos en los turnos en microondas en el hospital. Y empezó con un problema digestivo y mental gravísimo, pesadillas, no conciliaba el sueño, a toda hora era pensando así estuviera de día. Y él en esa búsqueda, después de pasar por psiquiatras, psicólogos, por toda la parte de medicina ortodoxa, terminó en la China, en la India, perdón. E inició unos procesos de meditación, de limpieza, desintoxicación. Y por eso nosotros a todos los pacientes que vienen al Día para tu Salud, les hacemos una limpieza de colon con café. Y obviamente los que se dan el gran regalo de los 6 días de la limpieza de colon con recambio de flora intestinal, son 6 días de limpieza vía rectal. Saben que nuestro segundo cerebro es el intestino. Saben que nosotros tenemos más bacterias que células. Saben que cuando el intestino se tapa por un estreñimiento, estamos escribiendo un gran libro que se llama La muerte empieza por el colon. Por eso hay que limpiar el intestino. Con ayunos, siempre utilizamos también el desintol, pero le hacemos las limpiezas con café. Y adicionalmente, a estos pacientes se les hace una consulta integral de medicina ortodoxa, de medicina interna, de medicina china. Y se le hace una consulta del alma, porque gran cantidad de enfermedades nacen y se desarrollan en el alma. ¿Y dónde queda el alma? Sí, el alma uno no lo ve, pero la rabia, el odio, la ira, la maldad, el engaño, el temperamento, eso destruye un ser humano como el óxido corroe el metal y lo va corriendo y lo va destruyendo. Por eso siempre tenemos la psicoterapia acompañado de toda la parte de meditación y de la parte de el spa con meditación. Allá atrás donde ustedes ven ese consultorio al fondo en este momento tenemos unos pacientes de Aruba. Ya se están haciendo un proceso de meditación, de masaje, de drenaje linfático, luego de haber pasado por el barro y las piscinas de hielo caliente, fría y demás. ¿Será que el cuerpo se merece eso? Claro, con esa plata pueden comprar un televisor o una estufa, pero pueden cambiar el curso de la vida. Pueden mejorar el pronóstico de una enfermedad o pueden encontrar a tiempo una patología como lo acabamos de encontrar hoy que estamos en Día para tu Salud y a la señora le encontramos una masa en la tiroides, afortunada a tiempo, afortunadamente, y ya le tenemos programada la biopsia para que el patólogo nos diga qué hay ahí. Eso es lo que buscamos con el compromiso de ustedes con su salud y que esperamos que muchas personas entiendan que así como el cuerpo hay que llevarlo a la revisión de los 5 o 10 mil kilómetros al carro, al cuerpo también hay que hacerle mantenimiento, porque si no, es un cuerpo que está, es una máquina que está en proceso de deterioro continuo, de envejecimiento. A los 20 y algo de años se nos empieza a acabar el colágeno, piensen ustedes, hay que cuidarnos para evitar la enfermedad. Ya regresamos. La pregunta que tienen muchas personas es, ¿cómo es ese cuento de que uno se intoxica, de que uno se inflama, que uno se está acidificando? ¿Por qué se desarrolla la enfermedad? ¿Cómo es ese proceso de deterioro del cuerpo humano desde que uno nace? ¿Cómo aceleramos ese proceso de deterioro? Porque uno va a un encuentro de bachilleres y uno dice, uy, ¿por qué estos están más jóvenes y estos están más viejos? Si todos tenemos la misma edad. ¿Qué pasó? ¿Cómo es ese proceso acelerado de envejecimiento, de enfermedad y de deterioro de algunos pacientes, doctor Juan Diego? Precisamente, doctor Jorge, yo quiero comenzar por la cola, por la desintoxicación. Este sitio donde estamos es el sitio ideal, como todos los sitios de Colombia, donde nos podemos desintoxicar. Es decir, poner nuestras células, tanto pulmonares
epiteliales, de la piel, del cerebro, del estómago, a refrescarse, a recibir verdaderamente oxígeno, porque nuestras células, y ahora sí entrando en materia, se intoxican es a través de todos estos productos de detritus, todos estos productos que van embotando las células, las van llenando de materias que no son necesarias para el organismo y que por el contrario es donde van a producir el daño a nivel celular y viene la intoxicación. Entonces para eso hablamos de la homotoxicología, o sea, la intoxicación del hombre, y cómo la detoxicación que podemos practicar a través de muchas causas y de muchos procesos, uno de ellos, simple y llanamente, salir al aire libre, descalzarnos. Nuestros abuelos lo único que tenían eran niguas, y eso porque eran un parásito de la piel, pero de resto eran gente que tenía una calidad de piel espectacular, porque estaban al aire libre, estaban sudando, el sudor hace que las células epiteliales se desintoxiquen, liberen todas esas homotoxinas que hemos adquirido, el humo de las fábricas, el humo del cigarrillo, el humo de las chimeneas de los carros, la combustión de los carbohidratos, de los hidrocarburos y también las de los hidratos de carbono. Toda esa cantidad de grasa, de harinas, de azúcar, de lácteos, de embutidos, es lo que va intoxicando las células y a la postre van dañando todos los sistemas. ¿Por qué se dan las varices? ¿Por qué se dan los problemas gastrointestinales? ¿Por qué se dan los traumas cerebrales? Es precisamente porque ya no hay oxigenación. Las células están trabajando al mínimo. Es como si le cerráramos el carburador al carro y escasamente pasa un poquito de oxígeno. Y esa intoxicación es lo que va a producir las enfermedades. Dentro del proceso de intoxicación uno tiene que hacer una reflexión. Mientras al champú le echan avena y le echan jengibre y ginseng y le echan jalea real y polen, a las comidas le están echando químicos. Y eso es lo que le estamos dando a los seres humanos desde niños. Uno se pone a ver una lonchera de un niño. Y entonces en esa lonchera hay una gran cantidad de factores inflamatorios y tóxicos. Y esos factores inflamatorios y tóxicos se van quedando en el cuerpo porque el cuerpo a veces no es capaz de eliminarlos todos. Los metales pesados, todos estos factores industriales que hay en el aire, ni qué decir de las radiaciones electromagnéticas. Y todo esto acelera el proceso de deterioro del ser humano. Hay personas que pudieron vivir más en el campo, respiraron mejor, meditaron, comieron bien, se cuidaron la piel y demás, y uno los ve muy jóvenes. Hay otros que todo fue lo contrario y uno los ve en un proceso de deterioro. ¿A qué edad se considera que el cuerpo empieza un proceso de envejecimiento? Desde el segundo día del nacimiento, porque desafortunadamente los niños hoy están creciendo en un medio adverso. Anteriormente los niños crecían en el campo, descalzos, a pie limpio, yendo a la escuela, les caía el agua, estaban respirando oxígeno, estaban respirando buena cantidad de oxígeno y de buena calidad. Hoy en día el niño nace y lo primero que hace la mamá es no dejarlo tocar de nadie, porque se lo van a ojear, que porque le va a caer el mal de no sé qué. Entonces no le estamos permitiendo al niño desintoxicarse y adquirir defensas orgánicas. Nosotros tenemos una serie de defensas en nuestro sistema inmunológico, las inmunoglobulinas, los leucocitos, que van a pelear contra las bacterias, que van a luchar para que las bacterias oportunistas, y lo decía el doctor ahora un ratico, tenemos más bacterias que células, que no todas son patógenas, que no todas son malignas, pero que si no cultivamos las bacterias buenas que luchan contra las malas y que si no le damos una oportunidad a nuestro sistema linfático, hemático, para que las células se restauren, entonces ahí es donde va a venir el degeneramiento
de las células, el degeneramiento de la piel, de los pulmones, de la vejiga, del corazón, y por ende viene la enfermedad. Y el llamado de la gente es a buscar la pastillita para determinada patología, para determinado síntoma, y lo que hay que buscar es la causa, cortar la causa de raíz, y verá que el cuerpo, como dice el padre de la homotoxicología, con la misma razón, y por eso la mejor botica que podemos tener en la casa es una buena cocina bien organizada, que sea natural, que sea biológica, lo que usted decía. Hoy en día a los pollos, a los animales, a las vacas de engorde, a todo esto le están aplicando una cantidad de hormonas que al traste lo que están haciendo es llenar al hombre de esas hormonas. Entonces la persona, la dama, el niño, el anciano que está comiendo estas carnes llenas de hormonas, como lo decía una popularísima actriz, pues está llevando a que se trague toda esa cantidad de hormonas y haga los daños que estamos viendo. Yo recuerdo, pues esa actriz era Natalia París. ¿Sí? Se burlaron mucho de ella que porque dijo que cuando los niños comían tantas hormonas podían tener cambios en el sexo. Y eso está demostrado científicamente, pero se burlaban de ella. La falta de conocimiento, la falta de leer, de investigar. El ser humano desarrolla muchas enfermedades de acuerdo a las condiciones y a los hábitos nutricionales y el hábitat en que vive, en que está desarrollándose. Y es muy importante dentro de la historia clínica, por lo menos en nuestro caso en los parques de la salud, conocer muy bien todos esos antecedentes emocionales, laborales, nutricionales, la actividad física, todo ese contexto, porque vuelvo a la palabra que decía el doctor Juan Diego Osa. No es que yo tenga una enfermedad y me tomo una pastica, ahí seguimos con el comercial, esta para el severo dolor de cabeza, esta para el dolor de estómago, esta para no... Eso no es medicina, eso no es ético. Yo no puedo seguir tapando síntomas sin saber qué tengo adentro. Por eso es tan importante la parte de la consulta médica. Ya regresamos. Y hablando de los efectos secundarios que se pueden desarrollar en el ser humano, después de que estamos expuestos a ciertos alimentos, a ciertos químicos, radiaciones y a nuestros malos temperamentos, teníamos una consulta de una persona deportista con muy buena masa muscular, que desde hacía muchos años venía ingiriendo como suplemento nutricional al deporte proteínas con altos contenidos en soya. Y siendo una persona muy joven, consultaba porque se le apagó el motor. Ya tenía pereza, no quería trabajar, no quería levantarse de la cama, se sentía débil. Y la parte sexual al piso. Y uno dice, ¿qué pasa en una persona de estas joven, con un buen desarrollo muscular, muy buen desarrollo muscular, con una consulta como estas? Ah, examen de tiroides, bien. El resto de exámenes, bien. Pero, ¿qué es lo que puede estar pasando cuando uno hace otros exámenes de laboratorio que tiene que ver con los factores hormonales? El doctor Andrés Felipe Rosas es también especialista en toda la parte deportiva. Y aquí a nuestro Parque de la Salud vienen muchas personas de CrossFit. Y él les hace todo ese proceso de terapia, rehabilitación, recuperación osteomuscular, todo lo que tiene que ver con esa parte complementaria. Pero analicemos ese caso clínico, doctor Andrés Felipe. Claro, nosotros siempre recomendamos, digamos, que cuando estamos en la casa, las personas, digamos, del común, ¿qué debemos hacer antes, durante y después de la actividad física? Recordamos que siempre debemos comer un carbohidrato simple. ¿Qué quiere decir esto? Una manzana verde, un pan integral, una tostada integral que prepara nuestro cuerpo o es la primera gasolina que nos lleva a realizar cualquier actividad física. Lo que debemos hacer durante la actividad física es esa parte de tomar agua, mantenernos bien hidratados, ojalá con un poquitico de miel, con unas goticas de miel para mantener esos niveles de energía.
Y posterior al ejercicio, nosotros siempre les recomendamos que durante una hora estén tomando solamente agua y después de esa hora comiencen a consumir la proteína para que comiencen a recuperar sus músculos. ¿Qué pasa con los deportistas de alto rendimiento? Hay que tener en cuenta la diferencia entre actividad física y deporte de alto rendimiento. La actividad física era lo que yo les contaba ahorita, pero cuando hay unas personas que viven del deporte, sí, que ese es su trabajo, comienzan a tener unos cambios y necesitan que, digamos que, obtener un poco más de energía, un poco más de proteína, y ahí es donde ellos acuden a este tipo de, digamos que de proteínas, bueno, de sustancias, suplementos que realmente al final la mayoría lo que tienen son anabólicos, unas sustancias ahí que a la larga lo que hacen es daño al cuerpo. ¿Qué pasa? Y uno se pregunta, no, pero es que si recomiendan la leche de soya, que consumir la soya, es la cantidad que le damos a las personas. Es como dice el doctor Jorge Enrique y un viejo adagio de la medicina, que todo es veneno y nada es veneno, todo depende de la dosis, ¿sí? Porque nosotros a muchas personas, especialmente a las mujeres con alteraciones ya de la menstruación, de la menopausia, les damos lecitina de soya, ¿sí? Porque la soya es eso, es mujer, tiene esos componentes que necesita la mujer para todo su nivel, para mantener un nivel a nivel endocrino, para toda esa parte hormonal. Pero si viene un hombre con inflamación de la próstata, con la próstata crecida, también le damos la lecitina de soya. Pero ¿qué es lo importante? Es la cantidad que le damos, ¿sí? Es esa cantidad. Cuando yo a todo momento estoy consumiendo soya, 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 lo que hizo esta persona, este hombre, fue llenarse de hormonas de mujer. Entonces, ¿qué pasa? Hay un punto en que la lecitina de soya ya no hace el mismo efecto, o sea, ya no veo la misma cantidad de masa muscular que antes. Entonces comienzo a recurrir a las proteínas y a otras sustancias, como explicábamos antes, anabolizantes, que a la larga lo que hace es disminuirle la testosterona. La testosterona es la hormona propia del hombre, la mujer la tiene también, pero en menor cantidad, que le da esas características de hombre, el vello facial, la parte de producción y tamaño de los testículos para que pueda tener sus relaciones sexuales, bueno, todo lo que lo hace crecer como hombre, la masa muscular. Lo que pasa es lo mismo, cuando lo consumimos en exceso, nuestro cuerpo lo que hace es básicamente dos cosas. La primera, nuestra testosterona se produce en los testículos. Entonces, los testículos, al ver que ya no necesitan hacer ese trabajo, yo siempre pongo el ejemplo que es como el muchacho que usted tiene en la casa, que le hace todo, que le lava, le plancha, le cocina. El día que usted le pide que haga algo, él no lo va a hacer. Asimismo es el cuerpo. Entonces los testículos dicen, ¿yo para qué produzco testosterona si ya el cuerpo la tiene normalizada porque no la consumimos? Entonces nos da algo que se llama hipogonadismo. Y resulta que esa testosterona que tomamos no es la misma que produce nuestro cuerpo. Y es ahí donde aparecen los problemas sexuales, digamos que la pérdida del líbido, la impotencia, la eyaculación precoz, bueno, un sinnúmero de alteraciones a nivel sexual. Y lo segundo es que por un proceso metabólico que hace el cuerpo con esa testosterona que viene de afuera, a la larga la vuelve en estrógeno, ¿sí? Le hace un cambio, una aromatización dentro del componente ahí metabólico. ¿Qué pasa? Que esa testosterona que se comió, a la larga se le volvió como si hubiera comido otra vez soya, ¿sí? Está lleno de estrógenos. Entonces vemos hombres, y es muy común encontrarlos, que les comienza a, digamos que a crecer como si tuvieran senos. Y es muy curioso porque los fisicoculturistas, uno se da cuenta y tienen esa cirugía donde tienen que extraerle la glándula mamaria, que los hombres también las tenemos, sino que no se nos desarrolla porque tenemos más testosterona que los estrógenos, que les comienza a aparecer también. Entonces uno ve hoy en día muchachos de 20 años, totalmente llenos de músculos, pero sin cabello. Es normal perder el cabello a cierta edad y más cuando hay un componente hereditario, pero cuando subimos los niveles de testosterona es que comenzamos a perder cabello desde muy jóvenes. Entonces son una serie de cosas, el hipogonadismo, la aparición digamos que de los senos, del crecimiento de la glándula mamaria, la pérdida del cabello, ¿sí?
pérdida de la potencia sexual, pérdida de la potencia y las ganas de vivir, que se llama dinamia. Entonces son una serie digamos que respuestas que las personas a veces no conocemos y que es muy importante saber, y nosotros siempre recomendamos que realmente tomen la cita si quiere comenzar su proceso de hacer ejercicio con un profesional que lo guíe, qué sustancias puede comer, qué sustancias puede tomar, qué no debe hacer para poder hacer su medicina, que en este caso es el ejercicio. Qué buena nota esa, la mejor medicina, que es el ejercicio. Entonces, cuando se buscan esos sustitutos, porque es bueno que ustedes entiendan la diferencia entre la lecitina de soya que nosotros utilizamos, que es el aceite, a tomarme una gran cantidad de harina de soya. Porque cuando utilizamos en el paciente con problema de próstata o en la mujer con problema ginecológico, de la lecitina en Soja, que es el aceite, la cápsula blanda, es totalmente diferente el proceso metabólico y los efectos en el cuerpo a cuando la persona está tomando harinas y malteadas y cosas con soya. La harina como tal, que es la que lleva todos esos cambios hormonales, alterando la testosterona, alterando los estrógenos, y se vienen una cantidad de síntomas. Muchos síntomas, cada persona los desarrolla de una manera individual, pero uno sí ve cómo el deseo sexual desaparece, la erección va desapareciendo, la energía se va acabando, y ahí es donde uno tiene que hacer estudios, que en la sangre uno puede medir los niveles de testosterona. Y cuando están muy bajos, pues hay que inyectarlos, así como el que sufre la tiroides, que no tiene tiroxina, pues entonces se la toman unas tabletas. O el diabético que no tiene insulina, pues uno le pone la insulina. Y esos son tratamientos que nos toca hacer en este tipo de personas. Por eso es tan importante tener muy bien en la historia clínica el conocimiento de qué hace, en qué trabaja, la actividad física, dónde vive, una cantidad de aspectos fundamentales para armar ese rompecabezas tan difícil que es el de la historia clínica para hacer un diagnóstico. Ya regresamos después de este corte comerciales. Y continuamos en este ambiente tan ecológico de nuestro Parque de la Salud. A mí me da mucha alegría porque detrás de cámaras uno se encuentra personas muy lindas que creen en estos proyectos. Detrás de cámaras hay un señor Nelson y se vino desde Aruba y dejó de trabajar 3 días y vamos a ir a cuidar, porque el día para tu salud que él se hizo no fue un día. Empezó el viernes, sábado, domingo, el lunes, 4 días, y dejó sus negocios y dejó todo y dijo, yo me voy a ir a cuidar. Y hoy me llamaba la atención porque cuando lo evaluó la odontóloga neurofocal, él necesitaba un tratamiento. Y él dijo, no, hágame eso de una vez. Pero el común de la gente es sacándole el cuerpo a la enfermedad. Yo les voy a contar una anécdota. Una vez fui a un almacén de veterinaria. Y a mí me gustan los caballos y amo los animales. Vivo con perros, con gatos, tengo en las clínicas gallinas y me gustan. Entonces, yo tenía que comprar un cuido para los caballos y entró un amigo que no me vio. Y yo lo vi que él compró para los caballos de él vitaminas y compró calcio y el concentrado más costoso. Entre carrera y carrera yo ni lo saludé y salí, pero yo sé que pagó, me di cuenta que pagó como 400.000 pesos. Al cabo de los días él fue a la consulta. Y entonces yo le dije, oye hermano, usted necesita estos exámenes y necesita hacerse estos estudios. Y pegó el grito en el cielo y me dijo, no, Rojas, yo que me voy a meter 300.000 pesos a ese examen, hermano. No, es que yo no necesito eso, manden unas pasticas. Es que lo mío es una bobada. Él no es médico, pero deducía que era una bobada. Entonces yo le decía, oiga, hombre, Jairo, resulta que yo lo vi a usted hace 8 días, comprándole a un caballo más de 400.000 pesos en cosas para el caballo. ¿Será que el caballo lo merece más que usted? ¿O será que si usted se muere, habrá quien cuide el caballo? ¿No cree que usted también necesite cuidarse? Entonces él sintió pena, porque es que a eso llegamos con nuestro cuerpo, que no tenemos la suficiente responsabilidad.
A mí me llamaba la atención porque también una vez llegó al día a la limpieza de colon con recambio de flora intestinal, 6 días de limpieza, el dueño de Puma, y se vino desde Holanda con varios gerentes. Y a veces llegan muchas personas muy ocupadas con muchos negocios que quieren el cuerpo, pero esa es la excepción. Como Nelson, como el de otro señor y como muchos, son excepciones. Porque estas cosas deberían de estar llenas de personas haciendo prevención. Ah, no, yo voy a esperar 6 mesecitos que la EPS me haga el examen. En 6 meses una enfermedad ha hecho estragos. Y ya después, el carro, la casa, le doy lo que sea. Y uno por dentro sabe que ni el carro, ni la casa, ni toda la plata, porque no invirtió en el momento que era. Estoy con el doctor Daniel, que también nos acompaña en nuestros parques de la salud, y yo quisiera que le hablemos un poco a la gente de por qué cada vez la gente se está enfermando más joven y cuáles son esas enfermedades que vemos más en consulta. Bueno, muchas gracias, doctor Rojas, por la invitación. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Efectivamente hemos visto que entre todas las consultas hay unos motivos que son muy frecuentes. Dentro de ellos pues se encuentran enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedades degenerativas, por ejemplo, artrosis, artritis, enfermedades alérgicas, infecciones respiratorias, infecciones digestivas. Y realmente pues empezamos a hacer un análisis y muchas de estas enfermedades que se supone deben aparecer en personas, bueno, esperamos pues que aparezcan en personas que están mucho más avanzadas en edad, empiezan a aparecer en personas muy jóvenes, ¿cierto? Entonces en ese momento pues nosotros lo que hacemos es preguntar por los hábitos de vida, hacer pues los estudios pertinentes. Y al preguntar por los hábitos de vida encontramos que hay mucho sedentarismo, hay mucho consumo de alimentos que no son buenos, por ejemplo, mucho consumo de sal, mucho consumo de azúcar, poco ejercicio, mucho consumo de fritos. Entonces vemos que estos son factores de riesgo que llevan a que nuestra población empiece a enfermarse. En esas enfermedades uno ve que aparece una que está haciendo estragos en el mundo, es la obesidad, y vemos más jóvenes con problemas de obesidad, y lo que estamos encontrando en ecografía y lo del hígado. Hablemos un poco de esas patologías. Bueno, vemos que muchas personas, incluso en edades infantiles, llegan con sobrepeso a la consulta, y resulta que hay un pensamiento erróneo que culturalmente se da, y es que una persona que esté robusta, que esté gordita, está saludable, y eso es falso. La obesidad hace parte de la malnutrición, y dentro de los exámenes que tenemos que hacer en un paciente obeso, además de realizarle un perfil lipídico, una glicemia, ver cómo están funcionando el hígado con unas transaminasas, realizamos un perfil ecográfico total, que es decir, ecografía de tiroides, ecografía de abdominal total. Encontramos mucho la esteatosis hepática, es decir, la grasita en el hígado. Y también encontramos que se ven enfermedades en la tiroides, por ejemplo, nódulos. Entonces vemos que estos pacientes empiezan a presentar ese tipo de situaciones sin darse cuenta. Y solamente con un examen que hacemos cuando el paciente ya le da por consultar, encontramos este tipo de hallazgos. Y ese hígado graso se va acumulando. Hay un adagio que dice que un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. Entonces ya le hago una ecografía a él o a Nelson. Y resulta que salió hígado graso, grasa en el hígado. Entonces él no me puede decir, no, es que yo tengo ese hígado graso porque es que esta semana he comido mucho huevo, o porque he comido mucho cerdo y he comido mucho frito. No, para que en la ecografía yo pueda ver que tiene grasa en el hígado, es un proceso acumulativo de años de mala nutrición, de mala alimentación. El problema es que nosotros comemos y no nos estamos alimentando, porque comemos muchas cosas que realmente no nos benefician, no nos aprovechan. Y tenemos que tener claro qué alimentos son los que debemos de comer. Después de este corte comerciales hablaremos de ellos.
continuamos en nuestro Parque La Salud con este lago y la naturaleza bordeando todo el ambiente médico. Y esos peces simbolizan mucho de lo que nosotros hablamos, no por la comida, sino por el comportamiento de ellos en el agua, porque supongamos que esos peces son nuestras células y el agüita donde nadan son el espacio extracelular. Y con este lindo ruido de los aviones que aterrizan cerca al aeropuerto de Manizales, donde está nuestro Parque La Salud. Pero si yo a ese lago y a esos peces le echo una comida inadecuada, el agua se vuelve más turbia, hay menos oxígeno, si no están esas motobombas moviendo el agua y entrando el agua limpia, y los peces se van a morir. Y después venimos a grabar acá y ya no se ven los peces porque el agua está vuelta a nada. Y así es el proceso de la enfermedad. ¿Qué hay que hacerle a eso? Pues ponerle agua limpia, agua de entrada, agua de salida y buena comida. ¿Qué es eso? El cuerpo humano. Hablemos un poco de esa parte alimentaria y la enfermedad, doctor Daniel Castro. Claro que sí, doctor Rojas. Definitivamente nosotros somos lo que comemos. Y algo muy importante es tener en cuenta cómo nos alimentamos, hacer conciencia sobre esto. Hay ciertos alimentos que producen en el organismo ciertas consecuencias, por ejemplo lo que es la leche, las leches animales y los derivados de las leches animales. Otros alimentos que no son muy buenos para el organismo y que vemos en consulta que cuando los suspendemos en las personas y les damos otra opción alimenticia empiezan a mejorar, son las carnes rojas. También vemos que reemplazando el azúcar refinada por ejemplo, por stevia, por miel, se puede lograr el objetivo de endulzar un alimento y el paciente está consumiendo algo que no le está perjudicando el organismo. También restringir el consumo de sal. Estas son unas recomendaciones generales que le hacemos a las personas y vemos que con estas recomendaciones empiezan a mejorar muchísimo. Hay que tener en cuenta que tenemos que aumentar el consumo de frutas y verduras. Hablando de esto, hace poco estuve en un congreso de medicina y hablaban que las concentraciones de nutrientes en los alimentos hoy en día no es la misma con la cual contaban hace mucho tiempo. Por ejemplo, para que una persona pueda obtener los nutrientes de un plato de espinaca, de hace 80 años, hoy en día tendría que comerse aproximadamente unos 12. Entonces, en ese orden de ideas también es importante nosotros suplementarnos, consumir algún suplemento de vitaminas y minerales, que esto obviamente ayuda a reforzar esas deficiencias nutricionales que encontramos en la dieta. El doctor Rojas ahorita hacía una analogía con el lago y los peces. Resulta que ese lago tiene que estarse limpiando y uno de los órganos más importantes que nosotros tenemos que hace limpieza es el hígado. El hígado, digámoslo así, que es un filtro en el cual va depurando el cuerpo de todas las toxinas. Y nosotros también debemos de limpiar el hígado, de hacer algunas dietas especiales, algunos procedimientos para eventualmente estarlo limpiando. Y de esa forma pues podemos empezar a cultivar una salud y disminuimos mucho el riesgo de tener enfermedades que definitivamente van a acabar nuestra calidad de vida. Hablaba el doctor Juan Diego ahora sobre el tema de la respiración limpia, el oxígeno. Acaba de hablar el doctor Daniel de las limpiezas de hígado. Y si ustedes pueden hacer esto de una manera fácil y económica, simplemente lo que deben de hacer es ayunar. Yo invito mucho a las personas que lean sobre el ayuno. Lo primero es que no relacionen ayuno con hambre, porque mucha gente dice, no, es que yo que me voy a poner a aguantar hambre. Ayunar no es aguantar hambre. Ayunar es dejar de comer esas carnes, esos lácteos, esos azúcares, esos enlatados, esos embutidos, esas margarinas, esos alimentos con preservativos, por consumir alimentos de fácil digestión. Para uno ayunar, simplemente la condición es consumir harta agua al día y lo segundo, consumir alimentos que no hayan pasado por el fogón. ¿Y qué es eso? Comer o frutas o verduras. Eso es ayunar durante todo un día. Hay personas que hacen un ayuno de agua todo el día,
Yo con mi hijo hago ayunos hasta de 7 días de consumir únicamente jugos. Pero ustedes pueden hacer un día a la semana. Un día a la semana voy a comer papaya, piña y uva Isabela, separados, no las mezclen. O una fruta, yo recomiendo mucho la uva Isabela a los que no son diabéticos. La uva Isabela es de las frutas que más desintoxican por su alto contenido en resveratrol, además porque la uva Isabela no se fumiga. Excelente, cómo limpia, cómo desintoxica, cómo hace que uno pueda ver mejor esas células, que en este caso serían los peces. Quienes puedan hacer la limpieza de los enemas, yo siempre he dicho que el que tenga una bolsa de enema en la casa tiene un médico en la casa. Hacerse en los enemas una vez a la semana con café orgánico. Yo a todos los pacientes que van a la limpieza de colon con recambio de flora intestinal que dura 6 días, o a los pacientes de limpieza de colon o del día para tu salud, siempre les damos la bolsa y el café orgánico para que se hagan las limpiezas. Siempre. Y siempre en esas consultas incluimos la parte nutricional. Cuando le enseñamos al paciente, ustedes saben yo por qué tengo aquí tanta comida y huertas y este Parque de la Salud es lleno de comida, más de 30 variedades de alimentos, porque a los pacientes les preparamos los batidos con la alimentación orgánica de acá durante ese día, o los que están en colon de los 6 días. Comida sana, orgánica. Eso es lo que nosotros necesitamos para que esta fábrica funcione bien, necesita materia prima buena. Y es eso lo que ustedes deben de reflexionar. Si la comida mala me enferma, pues la buena me alivia. Es lógico. ¿Algún comentario? No, definitivamente la alimentación es un pilar fundamental en la consulta y nosotros no solamente prescribimos suplementos, medicamentos naturales, sino que hacemos una prescripción del ejercicio y de la buena alimentación. Es fundamental que ustedes entiendan esa parte integral. Yo sé que muchas personas querrán saber más acerca de estos dos modelos de salud que yo creo que va a ser mi mayor satisfacción en el ejercicio médico, poder terminar ejerciendo en compañía de todo este grupo de profesionales de la salud. La medicina con el Día para tu Salud y con la limpieza de colon, donde realmente se puede hacer un esquema integral para bien de las personas. Tengan presente este teléfono 310-500-1254 y ustedes allí podrán tener más información. No olviden en Facebook, déjenos todas sus inquietudes, Medicamentos Dr. Rojas en Facebook, y en YouTube busquen Jorge Enrique Rojas Quiseno, donde están grabados todos estos programas. Muchas gracias.